Gracias por asistir, bienvenidos y gracias por conectarse. The idea of this lecture was born out of a conversation with the colleagues of Bogota, the Liga Congress organizer. La plática de hoy surgió por una reunión que tuvimos con el grupo de Bogotá, de la Liga. So the idea is, in our art and science, we digest a lot of information. La idea es que en este arte de curar tenemos varias dudas y digerimos varias cosas. And so we would like to reflect with you a little moment about the quality of that information. Entonces, en esta plática nos gustaría reflexionar un poco sobre la calidad de esta información. Maybe at the first sight it is like a strange topic to discuss or even to question the quality of the information. Quizás les parezca al principio que el discutir la calidad va a ser un poco extraño. But nevertheless, as I will proceed, I hope, maybe in dialogue with you, even we have some ideas and some different ways to reflect and to look at the quality of our information. Pero conforme vaya progresando la plática, quizás podamos encontrar entre todos una respuesta a esta pregunta sobre la calidad de la información. So I will now share my screen. Can you confirm that you see my screen, please? ¿Pueden ver la pantalla todos? Do you see my screen, Raquel? Yes, I do. Yeah, we can say fine, Fred. Okay. So about questioning the quality of the homeopathic information, we have in fact two big chapters. As you know, it is about the provings and about the cures. Con respecto a cuestionarse la calidad de la información homeopática, tenemos dos grandes rubros. Una es de la experimentación y otra es sobre los remedios. We'll start with the provings, okay? Vamos a empezar con la experimentación. And you know, when we speak about provings, the one type of proving that is obvious is the so-called Hahnemannian proving. Cuando hablamos de experimentación, ya todos saben que estamos hablando de las experimentaciones hahnemannianas. This is very quickly, it's like the proving with a 30C most of the time, where the remedy is repeated until the symptoms appear and in subjects that are as healthy as possible. Y se refiere a este tipo de experimentación a utilizar las potencias 30 centesimal. Se le da al paciente repetitivamente hasta que aparecen los síntomas y obviamente tienen que ser personas sanas. This is the way Hahnemann did it, and this is the way that the Hahnemannian provings are still continued nowadays. Only new ideas came. Estas fueron las experimentaciones creadas por el maestro Hahnemann y son las que se utilizan hoy en día también. Some of these new ideas, oh yes, I will first say that some of you may know I am a member of the proving subcommittee of the European Committee of Homeopathy. Can you repeat that, please? So that I am a member of the subcommittee on provings of the association called European Committee of Homeopathy. Es miembro del Comité de Experimentación Europea. El doctor No, the association is called like this. Asociación de Experimentación Europea. Yes. And so we are reflecting since I'm member in this association, in this group since 96, I believe.
and we are reflecting all the time about provings and quality of provings. Es miembro de esta asociación desde 1996 y todo el tiempo están cuestionándose sobre estas experimentaciones que se hacen. And some new ideas that came are the pre-observation period, which means a time to take the symptoms before the proving is started. Y uno de los criterios que se han estado utilizando es tomar las características antes de que se haga la experimentación. Or to use or not use a control group with blanks, which means they don't contain the remedy. La idea es cuestionarse si se usan o no se usan grupos ciego o doble ciego con este tipo de experimentaciones. Or another idea is to blind the prover or even the proving coordinator so they don't know the remedy that is being experimented. Otra forma de hacerlo es hacer el ciego el sujeto que lo está haciendo o el coordinador del grupo ciego que lo está haciendo para que no sepan cuál es el remedio que se está utilizando. Yes. So you see the definition even of a Hahnemannian proving may be a little different for different people because they will say, I want to be more strict. Entonces pueden ver que la experimentación puede cambiar o ser diferente dependiendo de si la persona que lo está elaborando o experimentando es más o menos estricta. And here on this link in my presentation, when I click here, I go to this document of the homeopathic proving guidelines, joint paper with ECH and LIGA. Y si hacen clic en esa liga, van a llegar a esta página que es los lineamientos de la experimentación homeopática y está asociada con las dos asociaciones que ven arriba. Now, next to the Hahnemannian provings, there are different other types of provings existing. Junto a las experimentaciones hahnemannianas, existen otro tipo de experimentaciones, como ven aquí, pueden ser por trituración. The trituration proving, which means that the prover is triturating the substance and notes the symptoms during the trituration. La experimentación de trituración es que el sujeto que lo está experimentando nota las diferencias en las trituraciones. Trituration, triturate, okay? Yes, trituración. Okay. Or another type of proving is the meditation proving, where people sit around the remedy even and meditate about the remedy. Otro tipo de experimentación es la de meditación, en donde los sujetos están sentados y meditan acerca del remedio. Or the dream proving is where someone puts the remedy under the pillow and then writes down the dream of that night. Y el último es la experimentación de sueños, en donde el sujeto pone el remedio debajo de su almohada en la noche y escribe si tuvo algún sueño durante esa noche. There are still other types of provings, but I think that the point is already very clear now. Hay otro tipo de experimentaciones, pero creo que el punto ya se aclaró, está muy claro en este momento. The question is, what about the qualities of these different types of provings? La pregunta es, ¿cuál es la calidad de estas 3 o 4 diferentes formas de experimentación? And while we will not desire to stop anyone from experimenting, there is another question that arises. Y para que no dejemos afuera a ninguna persona que quiera hacerlo, existe otra pregunta. And this question is,
do we believe that the quality of such a type of proving is good enough to be used in our practice? Y la pregunta es si este tipo de información que se arroja es lo suficientemente buena o de calidad para incluirlas en nuestro repertorio. For example, Jan Scholten says that the trituration proving for him are almost on the same level as the Hahnemannian provings. Por ejemplo, el doctor Holton dice que cualquiera de estas experimentaciones, la información que se saca, es digna de estar dentro del repertorio. But is this the opinion of everybody? ¿Pero es esta la opinión de todos? Probably not, because the issue that we will meet again and again in this lecture is difference of opinion. Lo más seguro es que no, porque lo que vamos a ver ahora es la diferencia de la opinión de diferentes personas que no coinciden. And so what have we done in our project with these differences of opinion? This is the question, the next question. Y la próxima pregunta es, ¿qué hemos hecho con toda esta información distinta en nuestro repertorio? We have, of course, been reflecting, shall we include this type of proving, disproving in synthesis in our library, yes or no? La pregunta es, ¿debemos o no debemos de incluir en el síntesis este tipo de experimentación? And what we have done is we have given great preference to the inclusion, to the priority of the Hahnemannian provings. Lo que hemos hecho es darle prioridad o más importancia a las experimentaciones hahnemannianas. Mucho más importancia. Mucha más importancia. La primordial importancia a las experimentaciones hahnemannianas. But we do have some trituration proving. We put some meditation proving, deep proving. Why? Pero sí hemos incluido trituración, meditación y sueños, como ven en el orden de importancia. Because we believe that the repertory is an index of what is living in the homeopathic community. Porque pensamos que el repertorio es un órgano viviente de todo lo que existe en el mundo de homeopatía. And so maybe it is very interesting to put a few symptoms of a questionable source according to certain people. Entonces, por eso pensamos que sería pues bueno incluir alguna información cuestionable. And then later on, we see that this information is not confirmed. Nobody else finds this information. Y luego vemos que esta información no está confirmada, que ninguna otra persona lo ha probado. And don't forget that in our project of the repertory, we are not only adding information. Y tomen en cuenta que no solamente incluimos información en el repertorio, We are also constantly reviewing and removing information. constantemente estamos revisando y en ocasiones extrayendo información. And there again, of course, we always come to the same question. Do we agree or not? Y entonces siempre llegamos a la pregunta, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? The historical example are the provings of Jeremy Sher. Digamos que la experimentación histórica. No, l'esempio. ¿El ejemplo? Yeah. The historic example. El ejemplo histórico de esto se encuentra en la información del doctor Sher. La patogenesia. La patogenesia del doctor Sher. Some schools were telling us,
please put the provings of Jeremy Sher in the next version of synthesis because we use them, they are very reliable, we want them. Porque algunas escuelas han solicitado que incluyan las experimentaciones del Dr. Sher porque ellos sienten que son importantes o las pueden utilizar. And in the same time frame, other people told us, don't put the proofs of Jeremy Sher because we don't like them. Y en ocasiones hay otras escuelas que dicen que no las incluyen porque no son útiles para ellos. So we will now move ahead and explain to you how in our project we have tried to manage these differences of opinion. Entonces, en lo que sigue vamos a tratar de explicarles cómo utilizamos esta información que algunos quieren y algunos no quieren dentro de nuestro repertorio. So first of all, quality means being precise. Antes que nada, calidad quiere decir ser preciso. But the second important aspect of showing quality is to be transparent in what you do. Pero la segunda es ser muy transparente en lo que estás haciendo o ingresando. And so I will explain you a little bit how we would like that the proving information is included in the repertory. Entonces, les voy a explicar cuál es el proceso que utilizamos para que podamos incluir una experimentación dentro de nuestro repertorio. The most important point is we ask everybody, don't put all the symptoms. Lo primero que hacemos es solicitarles que no metan todos los síntomas, la totalidad. Consider the proving like a patient and put strong and striking symptoms, repeated symptoms, the hierarchically important symptoms. Se le solicita que nada más ingresen los síntomas que son muy fuertes, muy peculiares, repetidos y que tienen una cierta jerarquía. Yes. And I have given lectures about this even at the Liga Congress in Mexico. Y he impartido pláticas sobre esto en la Liga en México. And this is a short summary, what we believe to be the most important criteria to add a symptom, a proving symptom to the repertory. Y hemos concluido que esto es lo más relevante que hay que tomar en cuenta para incluirlo. So, for example, if the symptom is frequent or intense or peculiar, it is more important. Por ejemplo, si el síntoma es frecuente, intenso o... Yes? Raquel? Marco, you hear Raquel? Sorry, ya. Yeah. Tenemos que incluir, por ejemplo, en el número 1, si el síntoma es frecuente, intenso o peculiar. Yes. Or it is more important to include the symptom if it is repeated in several times in more than one prover, more than one potency, or more than one localization. O en ocasiones consideramos si debemos incluir cuando se repite en más de un experimentador o en más de una potencia o en más de una localización. Yes. And then the other aspect, now we go into the repertory country, is to be precise when we convert the symptom into repertory language. Y ahora tenemos que estar seguros de que estamos traduciendo el síntoma al lenguaje del repertorio. Why do I emphasize this while we speak about quality? ¿Y por qué enfatizo esto cuando hablamos sobre calidad? Because when we start from a primary source, a proving, we must maintain the quality of the information also when we put it in the repertory.
Porque cuando obtenemos un síntoma de una experimentación, tenemos que mantener esa calidad cuando lo convertimos al lenguaje del repertorio. So this is an example of a sentence that the proving person may have told. You can translate the English line, please. Yes. Este es un ejemplo de, de un síntoma que surgió en una experimentación y la traducción es, tenía una terrible sensación de plenitud o explosión en su cabeza cada vez que estornudaba. Yes. So the first point is to understand the symptom by simplifying it. This is what we call making the digest of the materia medica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simplificar el síntoma. Esto quiere decir digerir el síntoma en materia médica. Bursting pain in the head when sneezing, okay? Es cabeza, dolor al estornudar explosivo. And then we can convert this symptom in the repertory language. Y después podemos convertir este síntoma en el lenguaje del repertorio, en cabeza, cabeza, dolor, al estornudar explosivo. So I have written here an explanation how to repertorize, but I will skip it for the moment because I need to move ahead with the lecture. Okay, so there are basically 9 steps to repertorize with precision. Aquí tenemos una pantalla de cómo repertorizar, que son 9 pasos, pero vamos lo voy a omitir porque necesito continuar. But just to emphasize, repertorizing a proving is not just a quick thing. It needs to be done with reflection and precision. Pero sí quiero enfatizar que meterlo al repertorio no es algo que se hace simplemente, sino que de verdad hay que analizarlo y pensarlo antes de ingresarlo al repertorio. So, yes, before I speak about the quality of additions, I would like to know, are there some questions to which I should reply at this moment? Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta ahora. Y el doctor Ochoa hace un comentario diciendo se entiende digest como asimilar o analizarlo detenidamente. Dr. Ochoa wants to know about a term in Spanish, if digestion means to analyze in Spanish. Yeah, yes, not really. I apologize. Digestion means like you eat and you digest the food to break it down into something useful. So the digest, what is called the digest of the proving symptoms, is to reflect, not eat, reflect and to summarize them into something useful. This is the digest of the proving. Digerir quiere decir reflexionar sobre el síntoma y ponerlo en partes que pueden ser más útiles y más entendibles. Okay, is there another question? ¿Alguna otra pregunta? Alexis, I don't hear you. Hola, hago yo, ¿verdad? Sí, otra pregunta del doctor Ochoa. ¿Qué ha pasado con los síntomas surgidos de la toxicología y de los efectos secundarios de drogas alopáticas? ¿Lo pudieras traducir, por favor, Raquel? ¿Me la repites de nuevo, por favor? ¿Qué ha pasado con los síntomas surgidos de la toxicología y de los efectos secundarios de drogas alopáticas? Dr. Ochoa wants to know what has happened with the symptoms derived from toxicology and allopathic drugs. Yes.
Well, as you may be aware, even Hahnemann already included toxicological symptoms, for example, of cuprum in the Materia Medica of cuprum. And so I think many other proving investigators are doing this. These symptoms are, oh, sorry, stop, quit, translate. Yes. Como recuerdan, Hahnemann ya había incluido síntomas de toxicología, como por ejemplo como en cuprum, y creemos que otros experimentadores también están incluyendo síntomas de toxicología y de síntomas de alopatía. So the short reply is yes, they are included as well. Sí, entonces la respuesta es sí, sí están incluidos. Hay otra pregunta. Plenitud, ¿cómo lo interpreta para colocarlo en la experimentación? Plenitud, no sé cómo. Let me just see if I can find this. ¿Quieres comentar algo, Fernando? Que lo comenta el doctor Sproyens, nada más tradúcele. Sí, es lo que voy a hacer, un segundito. Que dé sinonimia. A ver. What is the question? There is one question and Boosting Raquel is symptom. looking for the exact Exact. Let me word. just look for the exact plenitude or wholeness. Plenitude, yes. Wholeness. How would you translate that into repertory? Plenitude. Yes. Hay Like- una pregunta también sobre plenitud, tal vez relacionada. Dice, ¿plenitud como condición emocional o como condición física? Sería Yes. bueno hacer la diferencia. If plenitude, you consider it only as a mental symptom or also as a physical symptom? As the physical symptom, it is easy because in all the chapters, the word that is used is fullness. Fullness. Yes. Mhm. Yes. It's easy. As a mental symptom, plenitude, we would need some more explanation to understand exactly what it is, because it's like I am filled with plenitude as a mental symptom. It's not so clear to me in English what it would mean. Hay una Okay? diferencia entre plenitud física y plenitud emocional, porque la física sí se entiende más claramente, pero cuando utilizan ese término en un síntoma mental, no necesitaría más información para poder tomar claramente el síntoma y traducirlo al repertorio. ¿Quieres comentar algo, Fernando? Sí, es que en realidad cuando están hablando de un síntoma subjetivo que es el dolor. Y así como lo pusieron en el nombre que le pusieron, no me acuerdo si es, estoy buscando, no es throbbing, ¿Fullness? no, él no dijo fullness, él estaba analizando un síntoma, el del dolor, el de cabeza, el dolor de cabeza, pero Explosivo. tú dijiste estallante, luego dijiste de plenitud, pero en realidad era nada más estallante. Sí, En la explosivo. semiología del dolor, en la homeopatía, así se entiende, ¿sí? Sí. Explícalo nada más, doctor. Yes, Dr. Ochoa said that when you were explaining the symptom of the head, we translated as explosive or the way you had it. Perdón. So that there was a difference there between he had a question about if it was the pain or it was something physical or emotional. No, I think it is more physical. Yes. Okay. Yes, it's okay. Okay, so I will now go on with the next section on the quality of additions, and another idea how we can improve the quality of the information in our tools, in our books, okay? Entonces voy a proceder a explicar cómo utilizamos, cómo ingresamos la calidad de los nuevos síntomas al repertorio.
And that is by, in fact, what we call adding source information. Y esto implica agregar la información de la Surgent. raíz o de la Source. Fuente. Source. de la Fuente, yeah, de fuente. la fuente de la información. Yeah. So what is the source? In this case, it is like a materia medica. Entonces, ¿cuál es la fuente? Pues es como la materia médica. And here you see an example of a symptom of lac delphinum. Y aquí ven un ejemplo sobre la información de lac delphinum, where there is some reason in these words, helpless, etc., and unable to fend for self. You see that? y aquí hay un ejemplo de los síntomas, por ejemplo, de los síntomas mentales, que se traduce como impotencia. You want me to read the whole? No, just translate what I say. Okay. Helpless and unable to fend for self. Impotencia y no puede defenderse por sí mismo. Yes, and so you see that we link this materia medica symptom to the repertory symptom mind feeling of helplessness. Y entonces ven que utilizamos esta información de la materia médica y la traducimos al lenguaje del repertorio. Por ejemplo, sensación de impotencia. Yes, to the symptom of the repertory. Al síntoma específico en el repertorio, en gente. And now if we go to the repertory now, you see we are now in the repertory at mind feeling helpless. Y si vamos directamente al repertorio y vemos sensación de impotencia. You see here the remedy with the outer reference, okay? Y vemos aquí el remedio con su el autor de esa proving, de esa experimentación. And when you click on this outer reference, y si le pican a esa referencia del autor, you see in some kind of information window, you see here the source information of the materia medica. You recognize the text, I guess. Y ven, si le hacen clic, ahí va a aparecer la información del remedio de este autor, que es igual. And if you click on this materia medica text, which is in the repertory, y si hacen clic en la materia médica de este síntoma, en la información de este síntoma, you go back to the materia medica itself. Se regresa a la materia médica. So in other words, there is a bidirectional link between the materia medica symptom and the repertory symptom. Entonces podemos ver que hay un link bidireccional entre el síntoma de la materia médica y el síntoma en el repertorio. When I am in the repertory, I can see from where in the materia medica does this addition come. Cuando estoy en el repertorio, en el síntoma del repertorio, puedo ver de dónde viene de la materia médica ese síntoma. Or when I am in the repertory, I can go to the materia medica and see the full text that is the reason for the addition. Y si estoy en el síntoma en el repertorio, puedo llegar a la materia médica y ver de dónde viene esa información. This is important because it means our work is totally transparent. Esto es importante notarlo porque podemos ver que la información de ese síntoma es totalmente claro y se puede saber de dónde viene. Yeah, transparent. Muy transparente y claro.
Ujú. Yes. And this means that people can tell us, oh, I don't agree with this addition. And they can help us to improve the quality, again, you see, the quality of our information. Entonces, cuando se hace algo así, algunas personas que no están de acuerdo con esa información pueden tener una retroalimentación con el doctor Schorens para decirle, pues no estamos de acuerdo con esta información. This is my explanation to tell you how transparency helps to increase the quality of the information. Esto es para que ustedes se den cuenta lo transparente que es la información que ingresamos al repertorio. En este caso, porque si hay gente que no está de acuerdo, nosotros lo tomamos en cuenta y lo hacemos muy transparente. Way to reflect about the quality of a proving La única forma de reflexionar sobre la calidad de una experimentación is the quantity of the symptoms when it is repertorized. es la cantidad de los síntomas cuando es repertorizado. We ask to all our collaborators to respect these numbers that you can read, because this means they have reflected and have not put just all the symptoms. Queremos pedirles que vean esta cantidad de porcentaje de los síntomas y que respeten esta lista de cantidad para que podamos ingresar los síntomas. Yeah, so it shows they have reflected about the work. Para que ellos piensen que han reflexionado sobre su trabajo. So this is about the pathogenesias. Can I continue with the cures, or you want to ask a question? Hasta ahora hemos reflexionado sobre las patogenesias y queremos saber si tienen alguna pregunta o podemos proseguir a los remedios. Alexis, don't hear you. Sí, aquí lista. A ver, pregunta. En español, la palabra conciencia se refiere al sentido innato que nos permite distinguir lo correcto de lo incorrecto. No. En cambio, conciencia con S es el sentido que nos permite percibir lo que está a nuestro alrededor, lo contrario a perder el conocimiento. Pero veo que en el repertorio se usa conciencia sin S para ambos conceptos. ¿Por qué? Somebody is asking the difference between conscience, to be alert, and conscience, to reflect. One is written with... It's not conscientious, Marco? Were asking? Yeah, I thought that's what it was. Es que pregunta si conciencia con... Conscious or conscientious? Yeah, the person is using the same word. Meticulous. Even this, yeah. Fernando, Yeah. ¿puedes explicarlo? Sí, lo que pasa es que en inglés el término consensus con SC se utiliza en un síntoma muy específico que es el puntilloso, ¿no? El que es concienzudo, que todo el tiempo hace las cosas con una cosa de perfección. Uh-huh. The thing is that in Spanish, when you use it with an SC, it refers to a person that is very meticulous. No, en inglés. Yes. But here is concienzudo por bagatelas. Yes, very, very meticulous about very small things. Sí. And what is the question? I don't understand the question. Pregunta? Can you look at the screen here? Yeah, Sí, están confundiendo el consensus
con el estado de alerta, de conciencia, con una C. Y eso viene en el repertorio de diferentes maneras, pero no viene como conciencia, así como lo están preguntando. Yeah, Todos los a ver, fenómenos de I la... cannot follow. okay, okay. So, Frederick, I will explain you. It's maybe about the spelling. It's only a question about the spelling, and the person who is asking the question is mixing two symptoms in one. So, at the moment to write in Spanish, conciencia, we can spell it as C-O-N-S-C, or we can spell it as C-O-N-C-I-E. You know the difference with S or without S? So the person who is asking wants to know why in synthesis there is only one conciencia with one S. So Fernando and Raquel are explaining that they are different symptoms. Okay, yeah, I apologize, but on the Spanish level, I will not be able to give much replies. Yes, Okay. yes. Yeah, and here there is a comment that there is not any misunderstanding. They are different symptoms. This is what I am explaining. Lo que estoy explicando es que son síntomas diferentes. Okay, good. Porque el repertorio synthesis repertory is coming from English. So the symptom in Spanish is different. Okay, good. Okay. Anyway, if there is a question or a doubt or a suggestion for an improvement of the translation, just send us an email or contact Alexis, Deyanira, whoever, and we will look into it, okay? Yeah, I have another question. Excuse me, But can I Frederick. maybe go on, because otherwise it will be much more than 1 hour. It's okay? Okay, it's okay. So these were some reflections about the quality of provings. Entonces, estos eran unas preguntas sobre la calidad de la experimentación. Now we will speak about the cures, and also there we start with reflecting about the different types of cures. Ahora vamos a reflexionar sobre los diferentes tipos de curaciones. The question is, when is the Lycopodium patient cured? La pregunta es ¿cuándo un paciente de licopodio está curado? Because this is the same question as saying, when is the quality of the case good enough? Porque es lo mismo decir cuándo es la calidad del caso buena. Good enough, for example, to make additions in the repertory. Suficientemente buena para hacer adiciones o mejoras al repertorio. So, for example, you have a Lycopodium patient and the migraine is cured. There are no more attacks of migraine. Por ejemplo, tenemos al paciente de licopodio donde tiene migrañas y estas han sido curadas. How Ya no long tiene. does the How long does the migraine need to be cured to consider this a cure of quality? ¿Qué tanto en tiempo tenemos que considerar que ya el paciente no tenga migrañas para considerar lo que está curado de la migraña? Audio de la computadora, ¿ya? And do we need to consider also what happened to the other complaints or not? ¿Y debemos o no tomar en consideración sus otros síntomas o sus otras quejas para decir que ya está curado? Or do we even need to consider the constitutional characteristics before we can speak about a cure? ¿O debemos también tomar las características constitucionales para ver si están o no curadas para decir que está curado? What to do if the physical complaints of a patient
have much improved or even are gone. ¿Qué hacer si los síntomas físicos están ya desaparecidos? And yet the patient is still dictatorial and still aggravated from beans and cabbage. Pero, ¿qué hacemos si aún persisten todos sus síntomas o sus características constitucionales y estas todavía persisten? So you see how even from the first slide, just like with the provings, we get to the same point. Entonces pueden ver que desde el punto de vista de la experimentación todavía llegamos al mismo punto. That is difference of opinion. En la diferencia en opiniones sobre si está o no curado. In an acute cure, do we have a clear distinction with a spontaneous cure or not? En una curación aguda, tenemos la duda que si fue una curación espontánea o no. Yeah. And in this reflection, I would like to suggest to look at the Oridel scale. Oridel scale. You see here, Sí, en Oridel. esta reflexión quiero que se fijen en por sus siglas, que quiere decir el vivir o el vivir Scale. del día al día, Yeah. cómo tiene un impacto estos síntomas en el día a día de la vida del paciente. Scale is the abbreviation of outcome related to impact on daily living. Oridel, Sí, son las siglas de lo que decimos que es el impacto relacionado al desempeño del día a día. En inglés. Originally, it was the Goss scale, both of them by David Riley from Scotland. Originalmente fue una escala del doctor David Riley de Escocia. Se refiere a la escala de resultado del Hospital Homeopático de Glasgow. And his idea was, we must not evaluate the patient on one or two symptoms, we must evaluate the patient as a whole. Y el resultado de este estudio es que debemos no de evaluar al paciente basado en uno o dos síntomas, sino que tenemos que evaluar al paciente como un todo. So here is the original article, if you like to read it. Aquí está el artículo original, si es que lo quieren leer, está ahí abajo en el link. Fred, could you kindly share the link? They're asking for it. Yeah, wait a minute. Yeah, in the chat. Thank you very much. Wait a minute. Where is in the chat? Or if not, pass it to me on Skype and I'll put it in. It's here, eh? Yeah. Wait a minute. Should be the three dots on the bottom right, and then you click and it should say chat, the fourth option. Yeah, I'm in the chat. Do you see me? No. Did you write something in the chat? No, Send you have to go chat. to meeting group chat. But I don't get an empty field. That's my problem. It's okay. Give me a second. BMC Health Serve. BMC Health. Let me see if I can find it quickly. Yeah, I've got it. I see all the messages. Don't worry, I'll try to find it. Oridel. No, go ahead. Oridel. Okay, let me continue. We can fix this later. Okay. So Oridel, etc. And here is the example of the scale, the Oridel scale, where 0 is no change. Aquí hay un ejemplo de la escala en donde... No, it's not an example. It is the scale.
Disculpen, esta es la escala del Hospital Homeopático de Glasgow. which goes from back to normal to major improvement, etc. Y ven aquí cómo regresa ya sea a la normalidad o una mejora moderada, etcétera, etcétera. Now, we have had many discussions with many people about the criteria of a clinical case. Hemos tenido mucha discusión sobre el criterio que debemos de incluir en un caso en particular clínico. And already in 1995, in the blueprint for a new repertory, Y desde 1995 en digamos el machote para un repertorio, I have suggested to use these three criteria, which I will explain now. desde entonces he sugerido estos 3 criterios que en este momento voy a explicar. To be sure about the quality of a case, Para estar seguro sobre la calidad de un caso, whether acute or chronic, the case needs to be clear cut, no ambiguity left. Para cualquier caso, ya sea agudo o crónico, el caso debe de estar claro. So the first obvious point is there should be no other remedy at the same time. Even Por no other ejemplo, therapy. no debe de haber ningún otro remedio en ese momento. And also be careful what happens to in the life of the patient. Y hay que tener cuidado también en ese momento qué está sucediendo en la vida del paciente. She comes back to your office and says she is much better, but she just met a new boyfriend. Por ejemplo, regresa a su consultorio y dice que está mucho mejor, pero en ese momento acaba de conocer a un nuevo novio. So we only take the cases where these external circumstances have been eliminated. Entonces, solo tomamos el caso cuando estas circunstancias externas se han eliminado. Then the case needs to be spectacular. Siguiente, el caso debe de ser espectacular. In an acute case, it means that we prescribe one remedy, may be repeated, but goes until the cure. En el caso agudo es cuando usamos un solo remedio, puede ser repetitivo hasta que obtenemos la curación. I am the first to admit that in many acute cases we need 2 or 3 remedies. Debo ser el primero en admitir que en los casos agudos en ocasiones utilizamos 2 o 3 remedios. But I would like to suggest that we don't use these cases to be included in the repertory. Pero quiero decir que no debemos incluir estos casos en el repertorio. Only the case with a bladder infection, we give Paris quadrifolia, boom, one remedy until cure. This is an interesting case. Por ejemplo, en infecciones urinarias, en donde solo utilizamos un solo medicamento hasta la curación. And what is the spectacular point in a chronic case? ¿Y cuál es el caso en los casos crónicos cuando son espectaculares? Well, it does happen so often that we prescribe a remedy and the patient comes back 1-2 months later and says, I feel better, complaint is better. Es cuando utilizamos un solo remedio para el paciente y 2 meses después regresa y dice, he tenido mejoría. But again, we have to say there are changing circumstances, there is placebo effect, etc. Pero debemos decir que hay otros factores como, por ejemplo, el efecto placebo. And this can be clarified in the timeline that follows. Y esto podemos, digamos, aclararlo en el lapso del tiempo en el que ha sido tratado el paciente. I give the remedy and the patient feels better for 2-3 months. Doy el remedio y el paciente está mejor durante 2 o 3 meses.
then a slight aggravation starts, and I repeat the remedy. Después de ese tiempo, existe una pequeña agravación y repite el remedio. And again, after taking the remedy, the patient improves. Y después de esa segunda dosis, el paciente vuelve a mejorar. So this increases very much the probability that it is the remedy that causes the improvement. Entonces, esto quiere decir que sí es el efecto del remedio el que causó la mejoría. And then at last but not least, there is the test of time. Y como tercero, a final de cuenta, está la prueba del tiempo. The more years that this patient is improved, stays improved, the more likely it is that this is a good, solid, quality, high quality chronic case. Conforme pasa el tiempo en años y vemos que el paciente tiene mejoría, este es la prueba de que este es un caso que debemos de incluir. In the acute case, it is the opposite. Pero en el caso de los casos agudos es lo opuesto. The faster the patient improves, the more sure we are it is a good quality case. Entre más rápido mejore el paciente en tiempo, podemos estar con la certeza de que es un buen remedio para incluirlo. Yes. And so I would like to suggest that the onset of the improvement has to start within 12 to 24 hours after the first dose. Entonces tenemos que decir que digamos que el comienzo de la mejoría debe de aparecer dentro de las primeras 12 a 24 horas de haber dado el remedio. Okay. As a last aspect of the clinical information, again, the chapter of transparency. Y la última, digamos, el último capítulo tiene que ver con la transparencia. And in this case, the transparency is reflected in the bibliographical referencing. Y en este caso, la transparencia se refleja en todas las citas bibliográficas en el catálogo de Radar Opus Síntesis. Our catalog today has more than 4,300 bibliographical precise references and is therefore the biggest in the homeopathic community. En este momento tenemos más de 4,300 referencias en nuestro catálogo de referencias. Entonces es el mayor catálogo que existe hoy en día. We follow the so-called Vancouver referencing style. Seguimos el llamado catálogo referencial de Vancouver, which is also the style used by the National Library of Medicine. Que también es utilizado por el Catálogo Nacional de Medicina. Here you see the National Library of Medicine with la Biblioteca Nacional de Medicina. Yeah, with a book about how to reference articles, journals, etc. Y utilizamos para cómo referenciar nuestros remedios dentro de nuestro catálogo. So we make a big effort to be as precise as possible. Entonces nos llevamos mucho tiempo y esfuerzo para ser lo más precisos que podemos. If there is, for example, clinical information by a certain author, por ejemplo, si hay una cierta información clínica de un autor X, this is always followed by the number 0, GK. 0 means clinical information of Goerkens Alphonse. En el catálogo siempre se le pone un 0 y esto quiere decir
la información de Gookens A cuando lleva un 0. Es la información de este autor. So we use in our abbreviations our own system to be precise and very concise as well. Entonces, utilizamos nuestras abreviaciones para ser muy concisos. Preciso e conciso. Precisos y concisos. Yes. And so Goekens 12.nl means a precise book of Goekens, this one. Entonces, por ejemplo, en esta cita utilizamos el nombre del autor GK, Gookens, y también utilizamos el 12 como para decir que es preciso la cita de este autor. And L means this is in the language Netherlands or Dutch. Y la NL quiere decir que está en el idioma original del autor, que es holandés. Yes. What does it mean for you in the practice? ¿Qué quiere decir todo esto para ustedes en su práctica? Oh, wait a minute. That you can contact this author if you see an addition by this author. Que ustedes pueden contactar a este autor si ven que él ha agregado algo al repertorio. So if you see a certain symptom, conscientious, and you see a remedy by Goekens, entonces, por ejemplo, si ven en concienzudo, en el síntoma concienzudo, una referencia por este autor, Goekens, and you doubt or you would like some explanation, you can email this person. entonces, si tienen ustedes alguna duda sobre ese autor, el síntoma o el remedio que ha ingresado, pueden ustedes contactarlo. Contactarlo, yes. Or, and I have to say, this is not yet possible today, but it is in our vision. Debo decirlo que no es posible hoy, pero está dentro de nuestros planes. You know that our patient file is very structured. You see an example of our patient file. Nuestros archivos de los pacientes son muy estructurados. Aquí pueden ver un ejemplo. More precisely, one symptom on one line. Más precisamente, para ser más preciso, es un solo síntoma por cada línea, por cada renglón. By the way, those who know Hahnemann very well, they know that Hahnemann in his Organon wrote about this. Para aquellos que conocen bien a Hahnemann, deben de saber que Hahnemann escribió de esta forma sus síntomas. He wrote, you have to write down one symptom on every line. This is in the Organon. En el Organon está especificado que debes de escribir cada síntoma en un renglón por separado. And it is, I would say, a very visionary idea of Hahnemann. Y debo de decir que esta fue una idea muy visionaria de Hahnemann. Because, for example, this symptom, headache, when I rise from lying down in another language, in my language. Por ejemplo, este síntoma que es dolor de cabeza al estar acostado. Yes, I can link this precise symptom somewhere to the repertory or even to the materia medica. Puedo yo comparar o traducir este síntoma en materia médica o en el repertorio. And this is our vision. You remember the bidirectional link, repertory materia medica? ¿Se acuerdan de esta diapositiva donde puse la dirección bidireccional entre materia médica y repertorio? Well, we are planning to do the same between patient file and repertory. Estamos planeando hacer lo mismo, un link, digamos, bidireccional entre el paciente y la materia médica. And so with your support, I think we can achieve it. Y pues yo creo que gracias a su apoyo vamos a poder lograrlo. So these are the main points of my lecture. Muchas gracias. And I would like to invite again for some questions if there are.
Bueno, este es el final de mi presentación. Muchísimas gracias y quiero invitar al público a hacer sus preguntas. Bueno, quisiera comentar que por favor revisen el chat. El link que varios de ustedes preguntaron sobre la escala de la mejoría ya está presente en el chat para que lo puedan copiar y The tener link that you acceso. were looking for is already in the chat. Okay. Is there a question, something or a remark? Estoy esperando. I'm waiting for any question. Bueno, puedo comentar que el trabajo que está haciendo el proyecto de Frederick Scrollens es monumental. Yo que Espera que soy, traduzca la doctora Hubert, por sí, favor. I have to say, Dr. Ochoa is commenting that he must say that the work of Dr. Shorens is monumental. Yes, but porque I am not alone. I am not alone, Fernando. No está Porque- solo, él comenta que no está solo. sí, sí, entendemos, pero las ideas puestas en papel, como él lo ha hecho, o puestas en lenguaje digital, pues solamente se hace a base de mucho esfuerzo y mucha constancia, y hay que agradecer mucho lo que él como líder del equipo ha hecho por la comunidad. He is saying that all the work that you have done, putting into concrete ideas and putting into digital information, is the result of many years of work and of dedication of your Yes, team. yes. Yes. Thank you, Fernando. Thank you. Bien. There is a comment asking for the cost, the price. So please contact your dealer directly. Someone is saying thank you very much. It's excellent information. I found some. Doctor René Torres, congratulations. And, perdón. Hay una Perdón, buena Raquel. pregunta, Alexis. Sí, voy. Es que estoy en orden. Sí, ok. De parte del doctor René Torres, Raquel, felicitaciones y nuestro reconocimiento al doctor Scrollens. Es un trabajo de gran trascendencia. From Dr. René Torres, he is saying that congratulations, it is a very important job of yours, and thank you very much for that Thank you, dedication. René. Thank you. Y una persona comenta también, es Patrick, Adonis es un gran paso hacia adelante. Adonis is a very important step towards improvement in the future. Alguien está preguntando por el link de la escala. Ahora lo Somebody's- copio y lo pego. Ya lo hice yo. Ok, gracias, Marco. Ok. Una pregunta importante, Raquel. ¿Cómo saber si un agregado es obtenido por meditación o dreams o patogenesia clásica? Yes, somebody is asking, how can we know if something that you added to the repertory proving is the source is either meditation or dreams or the traditional proving, Hahnemannian proving? Interesting question. We try for every set of additions, for every proving that we are adding, translation. Es una pregunta interesante. Hemos tratado de que para cada una de las experimentaciones y adiciones al repertorio, we try to have the proving in text format as well.
queremos tener el texto la información de la experimentación en texto también, escrito. You want to see an example? Les voy a dar un ejemplo. Wait a minute. I have to share my screen again, just a little minute. You see my screen? ¿Ven mi pantalla? So you see here the remedy Falco peregrinus, okay? Remedio Falco Peregrinos, si lo cliquean. And I say now search in all documents. Do you see that? Buscar en todos los documentos. And when I do this, the computer is searching in all the repertories and all the materia medicas. Y cuando hago esto, está buscando en todas las materias médicas y en todos los repertorios. For example, in Synthesis Adonis, we have 1,400 additions of Falco peregrinus. Por ejemplo, en el Síntesis Adonis tenemos 1458 resultados. And this colleague is maybe saying, well, but is this a meditation proving or what kind of proving? Where do these additions come from? Y el autor está diciendo de dónde vienen estas... No, the user, the people, the person. Perdón, el usuario se está preguntando, bueno, de dónde vienen estas síntomas. And then please look here, this is the table of contents in our program. The left side is the table of contents. Del lado izquierdo tienen el contenido del repertorio. No, de nuestro programa, not the repertorio. De nuestro programa, perdón. Yeah. And here you see, for example, Norland M collected provings. You see that? Y ven aquí Norland, Collective Provings, experimentaciones colectivas. And when you click here, you see the full text about the proving, the whole introduction, why they did it, how they did it, the anecdotes, and you can read everything and know whether you will like disproving this information or not. Y aquí, si lo pican, van a ver toda la información sobre la experimentación, todo el texto completo. Y ya sabrán ustedes si lo aceptan o no lo aceptan, si les gusta o no. And please be aware, if I may just add this to the topic, that in Synthesis Adonis, the current version of Synthesis, y déjenme decirles que en el repertorio actual, el Adonis Synthesis, yes, we have added information of 230 contemporary provings. Hemos agregado la información de 230 experimentaciones contemporáneas. Most of them classical Hahnemannian provings. La mayoría de ellos son experimentaciones hahnemannianas. And most of them with the reference proving materia medica, whatever. Y la mayoría de ellos tienen las referencias de la materia médica y experimentación. No, most of them, they médica. have the materia medica of that remedy as well. La mayoría tienen la materia médica de ese remedio. Yes. Ok, hay una persona que está interesada en aportar una patogenesia y le gustaría que la revisaran y si es posible que la autorizaran para beneficiarse más personas que están en el área de la homeopatía. ¿Qué tiene que hacer? There's a person who has one pathogenesia that would like to add it to the repertory. How does he go about it? How does he send it? Does he contact you, or how does he do it? There is here, look, if this person is a Radar Opus user, it is very easy. They can, in the help menu, open, oh, sorry, I must not use the mouse. They can open here
send email to the scientific team. Do you see that? Yes. Lo que tiene que hacer es meterse al menú de arriba donde dice help o ayuda y bajar hasta donde dice mandar un email al grupo, al equipo científico. And when you click here, it opens automatically an email to the correct person, and you can ask any question, any remark, any help you need. We'll be glad to give it to you. Y al picarle a esa pestaña, le aparece automáticamente un correo que se envía a la persona adecuada y ahí pueden poner cualquier información que deseen o cualquier comentario. Okay. Okay, otra pregunta. This is a marketing question that I will answer. Preguntan que si está en español. La respuesta es sí, porque Radar Opus nos da la oportunidad de mostrar el repertorio automáticamente en varios idiomas. This other person was asking only if it's also in Spanish, and Alexis answered yes, because Radar Opus gives you the chance to open it in several languages. Yes, we are in 14 languages, also Spanish. 14 idiomas, incluyendo español. Ok. Otro comentario es, lo voy a dividir en dos partes, Raquel, porque está un poco largo. Sí. Se enseña y sabemos que los síntomas con muchos o demasiados medicamentos pierden valor. ¿Te enseña o cómo Se dijo? enseña y sabemos, se enseña en las escuelas y sabemos que los síntomas con muchos o demasiados medicamentos pierden valor. Okay, this person is saying that we are taught that if you give several remedies at a time, the symptoms lose their value. Porque al repertorizar, I'm sorry, when you can you repeat? If you give several remedies at a time, you mean to a patient or what? Yes, to a Many patient. symptoms. No, The symptom. perdón, otra vez, la repito. Es que es muy difícil traducir, entiendo Raquel muy bien, hay que tener ¿Pero es en repertorización o cuando das un remedio ya nos dice que hay síntomas que Repertorial. tienen muchos o demasiados medicamentos. Exacto. Y que estos síntomas con tantos medicamentos pierden valor. Actually, he's saying that there are symptoms that have many remedies at a time that can be helpful. So in this case, the symptom loses its value. No. Porque al repertorizar, because when you put it into the repertory, se incluirán muchísimos medicamentos. There will appear many remedies. Y no nos sirven para escoger el más similar. And it doesn't help us to choose the one that's the most similar. ¿Serán síntomas comunes a muchos remedios? They will be common symptoms to many remedies. Yes, I understand the question, and it is one of the most frequently asked questions. Entiendo la pregunta y es una de las preguntas más hechas. If your repertorization only contains very big rubrics, si su repertorización solo incluye rubros muy grandes, yes, you will always find Calcarea, Lycopodium, and sulfur. Siempre va a encontrar los remedios pues, más grandes, que son calcaria, licopodio, etc. But if your repertorization contains a few smaller rubrics and maybe a few very big rubrics, there is a totally different story. Pero si incluyen síntomas que están mucho más pequeños, que son síntomas más específicos y también incluyen unos más generales, la repertorización va a ser diferente. Yes, because
you must be aware that the big rubric is big because of small remedies are there. Tienen que saber que los rubros grandes son grandes, pero también incluyen los remedios más pequeños. And so maybe there is a remedy that comes out because of a few small symptoms. Y entonces aparecen estos remedios más pequeños debido a estos síntomas más específicos. And then this small remedy is validated higher because it also appears in the big rubric. Entonces se toma en cuenta o se le da más importancia al remedio pequeño porque está dentro del rubro más grande. Because for this remedy, we don't know if the fear is the darkness or the fear of alone. Porque no sabemos si este remedio es el miedo a la oscuridad o el miedo a estar solo. So this little remedy is not in the rubric fear of dark and fear of alone. Entonces este remedio no está en el rubro de miedo a la oscuridad o de estar solo. But from the little information we have about this remedy, we know it is a fearful remedy. Pero de la poca información que tenemos de este remedio, sabemos que es un remedio para miedo. So it will be in the general rubric fear. Entonces va a estar en el rubro general miedo. Which is a rubric which is containing hundreds of remedies. Que es un rubro que contiene cientos de remedios. 1,000 here, you see? So you say, I don't take the rubric. Entonces no tomo el rubro. No, I say, take the rubric. Perdón, sí hay que tomar el rubro. Look, all these remedies, Agirantes celea, Agirantes aspera, all these remedies where you don't know, amethyst, ara macao, all these small remedies are there, and they will, if you include this big rubric, these small remedies will be more visible. Si incluyen este rubro grande, todos los remedios pequeños van a estar incluidos dentro de este rubro. The only warning is, please don't only use very big rubrics. Sin embargo, hay que utilizar no nada más los rubros grandes, sino incluir los rubros más específicos o pequeños. Okay. Ok, bueno, hay dos comentarios confirmando lo que el doctor Sgroyens dice sobre, en español se llaman síntomas modalizados, y descartar las que no son necesarios, ¿no? Los que no vienen al caso. Y hay una pregunta, Raquel, por favor. ¿Cuál es la mejor forma de ver los síntomas exclusivamente patogenésicos en el radar Opus? Yes, I understand the question. Okay. So this is also very easy. We have the so-called repertory views. En donde aparecen los repertorios, views, o no sé. This is the list. This is the list of La the lista. repertory views. Las vistas repertoriales. Vistas Yes. repertoriales. Un filtro. And this means that we can decide to hide or show more or less remedies. Y ahí podemos decidir si queremos más o menos remedios. Ujú. If you say, I want to see only remedies which come from provings, there is a view which is only all provings. Por ejemplo, si nada más quieren ver los remedios que son extraídos de solamente experimentaciones, ahí hay una pestaña para escoger esos nada más. And we do one click, and immediately the rubric becomes much smaller. You see? Si le damos clic ahí, entonces el rubro se hace mucho más pequeño. Bueno, sobre este tema de las vistas,
tengo un comentario comercial. Las vistas repertoriales están disponibles a partir del paquete 4. Me parece que es una de las herramientas más importantes y la razón por la cual tener un paquete grande. Este repertorio que está utilizando ahorita Frederick es el repertorio síntesis Adonis. Y también es posible, si ustedes tienen un paquete más pequeño, comprar Adonis y ampliar el motor de búsqueda. Porque me imagino que después de esta plática habrá personas que quieran ver las vistas repertoriales y esto está disponible con ciertos paquetes. ¿Ok? Exacto. ¿Hay alguna otra pregunta? Nada más. Nada más. Bueno, doctor Ochoa, ¿quisiera hacer un pequeño cierre homeopático de la sesión? Es muy pequeño. Bueno, como vemos, el trabajo sistemático que ha hecho Frederick, Pero despacio porque Raquel hasta ahí. tiene que traducir, sí. As we have seen, the work that Dr. Schorens has made is very systematic. Y nos da la certeza de que estamos trabajando con una herramienta confiable. And it gives us the certainty that we are working with a tool that is very precise and confident. You can be very assured that it's very well made. Thank you. Y es muy agradecible, es muy de agradecer eso, ¿ok? And we thank you for that very, very much. Thank you very much, and I hope I will meet some of you in Bogota. I come to Bogota, okay? Thank you, and gracias y espero verlos a todos en Bogotá. So please speak to me when we meet in Bogota, okay? Entonces, Sí, por favor, hay solamente un acérquense a comentario mí que cuando estén en quisiera, Bogotá. perdón, un comentario que quisiera comentar un comentario que quisiera leer mi opinión es que no se incluyan todas las patogenesias de meditación y sueños, y esto se puede, utilizando las vistas repertoriales, usted puede llegar a una vista tradicional en la que no se incluyen estos remedios. Nos puede mandar un correo, no sé de dónde es usted, pero puede contactar a Miguel Ángel, de Yanira, a Patrick o a mí, y ya le decimos cómo hacerlo. Muchas gracias. Gracias a todos. Está Muchas preguntando gracias. cuándo, qué pena, está preguntando cuándo es lo de Bogotá, está hablando del doctor Scroyer, está hablando del Congreso de la Liga que es en octubre del 24 al 28. Y vamos a estar con el stand de Zeus Sophie Radar Opus y estaremos esperándolos a todos. Bueno. Gracias, Yanira. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Thank you. Bye bye. Thank you Bye, very bye. much. Gracias. Bye. Gracias a Raquel. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Estrellita. Gracias. Todos. Gracias. Hasta luego.